estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amados hermanos, hoy domingo 19 de julio, les saludamos en el amor del Señor y le damos la bienvenida a este culto de acción de gracia, culto de gratitud al Señor. Y queremos hacerle la invitación a cada uno de ustedes a vivir este tiempo en esperanza, este tiempo que sea un tiempo en que proclamemos también la esperanza y que alentemos la esperanza a aquellos que hoy día están tristes, que están acongojados, que están desanimados. El Señor viene a nosotros a cada instante, porque la esperanza es la espera confiada en Dios. Recibamos este culto de gratitud al Señor y que sea también de edificación para cada uno de ustedes. Tengamos un momento de oración. Bondadoso Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor. Te damos gracias, Señor, porque tú traes la claridad también a nuestra vida en los momentos de confusión. Te damos gracias porque traes el pan también a las mesas, especialmente a aquellas que más les cuesta obtenerlo. Te damos gracias porque nos permites estos momentos de comunidad, los unos con los otros, aunque sea a través de este medio. Gracias por las noticias que hemos tenido favorables. Gracias, Señor, porque tú vives y obras en esta creación tuya. Gracias, Padre amado, porque tú permites que podamos nuevamente venir al encuentro con la palabra, con el canto, con la invitación que nos hace tu pueblo. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acompañen el día de hoy y siempre donde quiera que estemos. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha encarecido sobre nosotros su misericordia. La fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Palabra del Señor. Amén. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, en este día te invoco para que estés en el culto de principio a fin. Te invoco para que acompañes a la persona que entregará la palabra y te invoco para que acompañes a todas las familias que están viendo este culto. Por Cristo Jesús. Amén. Ven, oh Todopoderoso, adorable Creador, Padre Santo, cariñoso, manifiesta tu amor. A tu trono de clemencia levantemos nuestra
consolador inspira paz en todo corazón. De los santos la herencia, déjanos hallar en ti. Y la vida de los cielos gozaremos ya aquí. La palabra del Señor dice así, hermanos: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Palabra del Señor. Oremos, hermano. Bendito Señor, delante de ti me presento para pedirte perdón por mis faltas, Señor. Tú conoces mis pensamientos, mis acciones, sobre todo lo que he hecho, sabiendo que no es agradable delante de ti, Señor. Perdóname, Señor, y ayúdame a ser un hijo obediente, agradable delante de ti. Guíame con tu Santo Espíritu para buscar tu voluntad cada día. Amén. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes morir así. Cuando el mar agitado las abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla topa el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el mundo resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla topa el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor.
arrepentimiento y fe, reciban, hermanos y hermanas, la promesa de gracia y la seguridad del perdón. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, perdonándole a los hombres sus ofensas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sepan que son perdonados a causa de su nombre. Amén. Hermanos, la lectura alternada se encuentra en el Salmo 139, del 1 al 12 y del 23 al 24. La palabra del Señor dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor y a continuación pasamos a revisar los avisos para esta semana. Primero que todo, informar que el encuentro de pastores planificado para ayer sábado 18 de julio se llevó a cabo de manera exitosa y la mayoría de los pastores de nuestro Presbiterio Norte Grande pudieron participar. Este encuentro, como ya sabemos, se llevó a cabo por plataforma virtual a través de Zoom por las condiciones que ya todos sabemos. Informarles a ustedes también que hemos sido notificados a través de la Secretaría Ejecutiva Sinodal de que el próximo culto sinodal que se va a llevar a cabo el domingo 2 de agosto nos corresponde a nosotros coordinarlo como Presbiterio Norte Grande. Por lo que le pido a todos los secretarios de consistorio, a todos los consistorios que estemos atentos para poder organizarnos, para poder pedir las participaciones y para que podamos organizar de la mejor manera posible este culto a nivel sinodal. Estar atentos a eso. También, tristemente, informar del fallecimiento de los hermanos Eric Ardiles y Sergio Aguirre, ambos hermanos vinculados a la congregación Luz en el Desierto en Calama. Pedimos la oración por sus familias, pedimos la oración a nuestro Dios por consuelo, por paz en los corazones de sus seres queridos, de sus más cercanos. Pedimos que también nos estemos acordando de todas las familias que últimamente han perdido un ser querido y que están en esta etapa de duelo, que nosotros podamos seguir orando por ellos. Sabemos la situación compleja que se vive en Calama y sabemos la situación compleja también que van a tener que pasar estas familias por los funerales y los velatorios de estos hermanos, que van a ser complejos. Pedimos que estemos apoyándonos en oración, que podamos apoyarnos de la mejor forma posible y que podamos estar pidiendo a nuestro Dios que pueda ser llenando estos hogares y estos corazones de consuelo y de paz. Estemos orando por todos nuestros hermanos que han perdido un ser querido últimamente. Informar también en esta misma línea que podamos seguir también orando por nuestros hermanos que se encuentran aquejados de salud, nuestros hermanos enfermos. Nos acordamos en estos momentos de la hermana Milka Mondaca, de la congregación La Misericordia de Taltal, quien ha sido intervenida en Copiapó, una intervención compleja. Rogamos que podamos orar por ella y rogamos a nuestro Dios que pueda estar ahí con ella en su recuperación, que pueda estar obrando en sanidad para nuestra hermana y que pueda también estar
con la familia de ella, su familia cercana que está viviendo esta enfermedad con ella. Rogamos también y nos acordamos de seguir en oración por nuestra hermana Mireya Campillay, quien es hermana de la Congregación Luz en el Desierto en Calama, que también está complicada de salud, enferma. Rogamos también que sigamos orando por ella, rogamos a nuestro Dios que pueda hacer de obrar en sanidad para ella. También nos acordamos de nuestra hermana Teresa Salas, de la Misericordia de Taltal, de nuestro pastor Leonel Caballero, que también sabemos que sufre de una condición crónica, que continuamente estemos orando por él, que estemos orando también por su esposa, la hermana Ida Puentes, que también está complicada de salud. Que nuestro Dios sea obrando en sanidad para todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos, y seguir pendientes nosotros cada uno como hermanos de los hermanos que sabemos que están enfermos en nuestras congregaciones, e informarnos a través de nuestros consistorios, de nuestros secretarios de consistorio, que deben funcionar como entes informadores y llevadores de las noticias, que podamos estar en contacto, que podamos estar informándonos de quienes están en necesidad, de quienes están por falta de trabajo, de quienes están necesitando de oración y necesitando también de nuestra ayuda de otras formas, que podamos comunicarnos y que podamos ayudarnos de la mejor forma posible. Rogamos también a nuestro Dios que nos bendiga a través de su palabra en este culto, que bendiga a nuestro pastor, a su siervo que está a cargo de impartirla, y que también podamos nosotros como hermanos recibirla como sus feligreses, como hijos de Dios en esta tarde, y que podamos también entenderla y ponerla en práctica, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas y también para nuestros entornos. Que nuestro Señor nos bendiga y sigamos disfrutando de este culto. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor y los invito a tener un momento de oración. Amantísimo Padre Celestial, sé que tú estás en cada instante con tus hijos, Señor, que intercedes ante nosotros, sobre todo en estos difíciles momentos en los que vivimos debido a esta pandemia que nos aqueja. Hoy acudimos a ti para que seas en la vida de cada uno de nosotros y nos sigas protegiendo en estos días en los que sufre el mundo entero. Necesitamos de ti, sabemos que nos amas y que respondes siempre ante nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, que seas con todas esas personas que están sufriendo problemas de salud, Señor, ante aquellos que viven en aflicción por no tener un trabajo. Sé tú con todas las familias que han perdido un ser querido, Señor, dándole la paz y la fortaleza para calmar su angustia y abrazándoles para que sientan tu presencia. Padre eterno, te pedimos que intercedas ante este tu pueblo que clama a ti en estos momentos de angustia. Mi Dios, me tomo de tu promesa que nos entregas mediante tu palabra, ya que tú eres todopoderoso y no hay imposibles para ti. Clamamos a ti, Señor, ya que eres nuestra fuerza y nuestra fortaleza, con la seguridad de que existe tu reino y que en él hay vida eterna. Te pedimos por esta tu iglesia que nos ayude, Señor, a que no sintamos miedo en estos momentos tan difíciles, con la confianza en que escuchas nuestras súplicas. Ponemos nuestra vida ante ti para que seas tú intercediendo en ellas. Amén. Amén. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, hermano, que no caiga la fe, hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. Si se acaba la esperanza de tu pecho,
Amadas y amados en Cristo nuestro Señor, les voy a hablar de una mujer bella y amorosa, hija del Señor, miembro de la Congregación La Misericordia de Taltal, donde reside junto a sus 3 hijas, también miembros de esa congregación. Es difícil para mí hablar sobre ella sin apretar la garganta, sin dejar de ver en mi mente y corazón su rostro, su sonrisa, apostura y bondad. María Teresa Salas Guzmán nació el 2 de febrero de 1930. Se casó el 2 de septiembre del año 1952 con Mario Mondaca. Celebró sus bodas de oro y renovó sus votos el 2 de septiembre del año 2002. Su matrimonio perduró por 64 años, hasta que el Señor llamó a su esposo a su presencia. Tuvieron 7 hijos. 2 de ellos murieron muy pequeños y le sobreviven Mario, Loida, Milka, María y Misael Mondaca Salas. 4 nietos, Paulina, María Teresa, ya en los brazos del Señor, Johan y Javiera. Sus bisnietos, María Paz, Sofía, Paulina y Lucas. La hermana Teresa, junto a su esposo, el hermano Mario, fueron muy generosos, practicaron la hospitalidad. Ella fue una mujer amorosa, respetuosa, dadivosa. En su hogar ella siempre acogió, hasta el día de hoy, pastores y hermanos que están en trayecto llevando la tarea de evangelizar. Fue muy respetuosa ella de los pastores. Siempre las puertas de su hogar y su mesa generosa siempre dispuestas, porque siempre alcanzaba para todos, siendo ellos mismos una gran familia. Educó a sus hijos en la fe y en el amor a Dios y al prójimo, inculcando amorosamente siempre la práctica de la mayordomía y la hospitalidad y el servicio. Hasta hoy, sus hijas, nietas y bisnietas sirven al Señor. Mujer destacada en la tarea eclesial, le encantaba evangelizar. Fue diaconisa, directora del departamento femenino y se congregaba hasta ahora último en la Iglesia La Misericordia. Desde hace 6 años, ella partió a un viaje a una tierra extraña, para muchos aterradora. Se le declaró una enfermedad progresiva que afecta la memoria y otras importantes funciones mentales, el Alzheimer. Pero lo que nunca ella olvidó, sino hasta hace poco tiempo, fue la disciplina de la oración, que cada noche hacía junto a su hija Loida y recordaba completamente el Salmo 23, salmo que ha sido pasado a sus generaciones. Quisiéramos decir tantas cosas bellas que eran de su propia personalidad. Por ejemplo, su gran amiga de la vida, de la fe, de las penas y de las alegrías, ha sido la hermana Rosa Gutiérrez, su vecina, también miembro de la iglesia, quien hasta hoy, en la medida que puede, se desplaza hasta su casa y le acompaña, aunque muchas veces ella no le reconozca. Nunca hasta hoy dejó de mostrar su buen humor y bromas, que ella con tanta alegría compartía. Y digo compartía porque ya hace un mes entró en un estado de agitación por las noches y no puede conciliar el sueño, a pesar de los sedantes. Cayó en su lecho y ha perdido las fuerzas, y su velita tiende a apagarse. Sus hijas Loida, Milka y María se turnan en sus cuidados y la han entregado en las manos de Jesús hasta que Él estime venir a su encuentro. Está rodeada de mucho amor y cuidados.
Su himno favorito siempre fue Firmes y Adelante. Oremos y oramos al Señor por esta gran hija tuya, Señor. Mujer valiente, esforzada, abnegada y luchadora. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Hoy que ya la conocen a través de este relato, y muchos la conocen personalmente, tiene cada uno de nosotros un motivo nuevo de oración por esta hermana que ha marcado trascendencia y es una de las joyas de la congregación La Misericordia de Taltal. Un feliz cumpleaños Cristo te dará. Hermanos, la lectura la encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 12 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esta es palabra de Dios. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Betel y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí un ángel de Dios que habían descendido por ella. Y he aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra.
y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana a la cabecera y la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz. Buenos días, hermanos. Queremos compartir la lectura del Evangelio en Mateo 13, del 24 al 30 y luego del 36 al 43. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Les invito a orar. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este encuentro, Señor, con tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda inundar nuestros corazones, pueda hacernos comprender cuál es el mensaje para hoy, para nuestras vidas. En el nombre de Jesús.
Amén. Este mensaje, como los anteriores y los del domingo pasado, están en una secuencia de las parábolas de Jesús que nos narra Mateo en su Evangelio. Y realmente, si para ese tiempo fue difícil entender cuál era la función del tema, de lo que estaba aconteciendo, para nosotros en estos tiempos también nos resulta difícil comprender un poco, ya que nos encontramos en una parte del país donde no tenemos sembrados, donde no tenemos lugares agrícolas. Y tendríamos que ir nosotros al tiempo en que estaban ocurriendo estos hechos. ¿Cuál fue el mensaje principal dentro del Evangelio de Mateo? ¿Qué es lo que él necesitaba darnos a conocer a través de su Espíritu Santo? Mateo narra la vida de Jesús, narra la obra y narra los milagros, de cómo Dios llama a hombres sencillos para hacer una gran obra. El mensaje principal se basa en mostrar las facultades de Jesús, desde su humildad hasta los méritos para ser considerado como el Mesías. Fue escrito a mediados del primer siglo, probablemente solo unas décadas después de los eventos en la vida de Jesús y su ministerio, pero antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la época actual, con los momentos que vivimos? Tiene que ver mucho debido a que el mensaje de Jesucristo es un mensaje que trasciende desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todos está presente Él en forma directa o en forma indirecta. Y quiero partir al revés de esta lectura diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo en el versículo 13:43 habla de este tema. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿por qué él menciona estas palabras? Porque a la verdad, en el tiempo que estaba transcurriendo, cuando Jesús enseña estas cosas, había una gran conmoción. El Imperio Romano estaba haciendo de las suyas y los discípulos estaban siendo perseguidos. Hablando de discípulos no solamente de los 12, sino que de todos aquellos que habían entregado su corazón al servicio y a la causa de Jesucristo. Eran perseguidos por su fe, eran perseguidos por mostrar una inclinación hacia un individuo que prometía no la liberación terrenal, sino que una liberación celestial, algo que sobrepasaba el entendimiento de esos tiempos. Venimos de recordar, ¿cierto?, la parábola del sembrador, de quien siembra la semilla en diferentes campos y solamente el 40% de esa semilla cae en buena tierra. Ahora textualmente dice, en los versículos del 24 al 30, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mateo va
hablar en grupos de A3 o grupos de A7 los escritos que él empieza a desarrollar. Y uno de estos es, ¿cierto?, la parábola de la cizaña del campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando los judíos esperaban que viniera el Salvador, esperaban a un hombre guerrero, un hombre que los iba a libertar de los yugos, de la opresión. Sin embargo, reciben a un hombre en un pollino, a un pacificador, a un hombre que rompe con todos los parámetros y empieza a enseñar cosas como: si alguien te hiere en una mejilla, pone la otra mejilla. Si alguien te pide tu capa, si alguien te pide una milla, da la siguiente. O sea, cosas que no estaban en el pensamiento de aquellas personas que sufrían. Y una persona que sufre no va a entender razones simples. Por eso me iba al final donde dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Somos muchas veces llamados a dar consejos a quien no los quiere oír, a mejorar las vidas de las personas que nosotros pensamos que deben mejorar. Y muchas veces estos consejos no son oídos, porque no se entienden. Entonces el Señor, que tenía esa costumbre de hablar en parábolas, no porque Él quisiera hacer secretas todas las cosas, sino por el contrario, tenía un propósito. Y uno de los propósitos que podríamos cuestionar en la lectura de los evangelios es por qué llamó a Mateo, siendo un publicano, siendo un pecador, para ponerlos con los 12. Y es que Jesús no se equivoca. Y llama a Mateo porque necesitaba un orden. Y porque Mateo, dentro de este evangelio, en algún momento, él mismo reconoce que es un publicano. Y los publicanos eran desconsiderados, eran odiados. Él era un cobrador de impuestos, pero era metódico. Él todo lo hacía con cifras. Y en esta parábola, Mateo nos habla de la siembra, de la buena semilla, del campo, de la cizaña, del enemigo que siembra la cizaña, de la siega, de los segadores, de los ángeles, del diablo, de los hijos del reino, del mundo, del Hijo del Hombre. ¿Por qué habla de estas cosas? Porque él era un hombre calculador y no se le escapaban detalles, era muy detallista. Y todo su evangelio transcurre en dar a conocer estas cosas que no lo vemos en los otros evangelios. Cuando nos habla de que el enemigo llega de noche y se mete a sembrar, podemos compararlo con las personas que muchas veces, sin quererlos algunos, nos conversan situaciones y nos echan a perder una vida completa. La cizaña, que no están conformes
con lo que ven, con lo que hacen, y sencillamente siembran la mala fórmula, siembran la mala conversación, siembran otras cosas que la persona no desea escuchar, pero que a la larga empieza a hacer algo en su corazón y ya no hay un pensamiento claro, ya no hay una forma de pensar verdadera. Y comienza a decir, bueno, ¿tendrá razón o no tendrá razón? Los discípulos no entendieron este relato del maestro, como no entendieron muchas cosas. Y después de que él les explicara un poco lo que es la semilla de mostaza, ¿se acuerdan de que él había hablado de esta parábola? Y le dicen, maestro, explícanos qué significan estas cosas, porque a la verdad quedamos un poco confundidos. Luego que le dice, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, en una forma natural, si uno ve que está saliendo una planta, la arranca y el maestro le dice, no, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero. Jesús habla también del trigo y les enseña que el trigo ha de morir para dar nuevo fruto. La semilla tiene que morir para dar nuevo fruto. Y es ahí cuando el Señor también nos habla del nuevo nacimiento. Eso que tenía un poco confundido Nicodemo y que va de noche, ¿cierto?, a consultarle al maestro. ¿Cómo esto del nuevo nacimiento? No lo puedo comprender. Si hacemos una comparación entre Mateo y Nicodemo, hablamos de la misma escuela. Judíos los dos, publicanos, fariseos y entendidos. No eran personas ignorantes. Y lo que está hablando Jesús en estos momentos no está hablando a personas ignorantes. Le está hablando al pueblo en general. Mateo hablaba a los judíos y les decía, esto está aconteciendo, esto va a acontecer. El maestro dijo estas palabras, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y por qué lo dice? Porque en el versículo 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Había que tener claro el reino de Dios, quién eran los componentes del reino de Dios, quién eran los segadores, etcétera, etcétera. Pero también había que tener claro en que nadie podía acercarse al reino de Dios si no creía en las palabras del Maestro. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, y ya lo habíamos escuchado a través de la lectura de nuestros hermanos, en el 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y ve si hay en mí camino de perversidad. David reconociendo, ¿cierto?, su humanidad, que el Maestro ya conoce todos nuestros pensamientos. Y más, antes dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, cuando Jesús les empieza a hablar a su pueblo, al pueblo que lo está siguiendo, ¿ya? Al pueblo al cual Él tiene misericordia, ¿ya? Él les dice esta parábola para que entiendan verdaderamente que el reino de Dios es inconmensurable. Y es por eso que Él dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos los seres humanos? Es que nos olvidamos de nuestra humanidad y nos queremos transformar en Dios y queremos cambiar las cosas a nuestra manera y queremos hacer las cosas a nuestro pensamiento. Pero Jesús vino a decir una sola cosa: que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Y esa es la esperanza para todos aquellos que estaban sufriendo. Y hablar del sufrimiento en la lejanía de lo que estaba aconteciendo es tal vez una forma muy cómoda de leerla en un diario, de leerla en una enciclopedia, de escucharla o verla en una película, de tercera fuente. Pero otra cosa es tener el sufrimiento en carne propia. Que a alguien le falte un plato de comida, que a alguien haya perdido un trabajo, que a alguien se le haya muerto un familiar por el COVID, que a alguien, ¿cierto?, lo hayan echado del trabajo injustamente, que no se le considere, es otra cosa, es otra cosa. Y Jesús vino a esas personas. Al que sufre, dale amor. Al que pide, dale. Al que esté llorando, consuélalo. Tareas que el Señor vino a dejar. Y aquí, en medio de esta siembra, en medio de este plantío, se van a encontrar los dos extremos. ¿Ya? Se van a encontrar los que son buenos y los que son malos. Y Jesús los ama de la misma manera. Y cuidado con eso, porque a veces nosotros nos transformamos en clasistas y caminamos con los que nos aman, con los que me gustan, con aquellos que me siento bien. Sin embargo, el maestro dice: déjenlos los dos en el mismo lugar. Permiso. Porque juntamente deben crecer juntos, deben estar en el mismo lugar, pero llegará el momento en que el aventador estará allí y habrá una separación entre la paja y el trigo. La paja irá al fuego y el trigo irá al granero. No es cosa fácil el Evangelio, hermanos. No es un juego. Hay que pasar dificultades. Y muchas veces las personas no queremos ser probadas. Y dice el Señor que debemos ser probados como el oro en el crisol para poder llevar fruto, para que se reconozca en nosotros un cambio verdadero, una buena manera de hacer las cosas. Pero por sobre todas las cosas, la gracia del Señor sobreabunda en nuestros corazones. Los discípulos les dicen: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos por la cizaña? Ahora esto tiene un tiempo. Cuando se siembra la mala semilla, no sale el fruto al tiro, sino que se demora un tiempo. Y a veces hay que tener mucha paciencia para esperar que crezca una semilla. Porque la semilla puede estar
vencida y no va a crecer. La semilla se la pueden comer los pájaros y uno piensa que va a salir algo y no sale nunca porque no hay semilla. Los pájaros se las comieron. La echó a perder el hielo. Pero hay una buena semilla que va a crecer. Y también va a crecer la cizaña. Va a crecer lo malo. Y entonces ahí está la labor del sembrador. Estar atento a lo que se está sembrando. En estos tiempos en que hay muchas voces y hay muchos sembradores, tenemos que ser capaces de reconocer qué semilla se está sembrando en cada uno de nosotros. Y esa semilla dará fruto en su tiempo. La buena semilla va a dar un buen fruto. Y la mala semilla va a dar un mal fruto. Ahora, espiritualmente el maestro les empieza a decir: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. No podemos apartarnos. Cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, Él pide por sus discípulos y pide además por aquellos que han de conocerle. Y le dice estas palabras que ellos a lo mejor no las escucharon porque estaban lejanos, pero el escritor las deja muy bien plasmadas. No te pido que han de conocerle. Y le dice estas palabras que ellos a lo mejor no las escucharon porque estaban lejanos, pero el escritor las deja muy bien plasmadas. No te pido que los saques del mundo. Auméntales la fe. Que ellos hablen la verdad, porque la verdad los hará libres. El enemigo que la sembró es el diablo. Y aquí lo habla claramente, es el diablo. ¿Ya? La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Mateo tiene una debilidad muy grande para hablar de los ángeles y los nombra en diferentes lugares. De hecho, Mateo, en su forma de escribir, él hace la genealogía de Jesús desde los comienzos hasta Jesús, dividiéndolas por las generaciones, pero dividiendo de 14 en 14 hasta llegar al tiempo en la venida de Jesús. La anunciación, la aparición de los ángeles. Mateo habla mucho de eso. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. El fin de este siglo. Y si nosotros vamos a la historia, el fin de ese siglo fue terrible. Ya la aparición del circo romano, la aparición del sufrimiento de los cristianos, cómo derramaban aceite los seguidores de Jesús, y ellos fueron capaces de morir por este maestro. En este siglo, ¿seríamos capaces de morir por Cristo? Fácil decirlo. Veamos si lo podemos cumplir. ¿Ya? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. A todos los que sirven de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, que es otra expresión que aparece mucho en los evangelios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Maestro justo, le dicen. Y le dicen, ¿por qué me llaman justo si ni siquiera no hay ni uno solo?
pero acá habla del reino de su Padre. En la descripción, ¿cierto? El que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre, es Jesús. El campo, el mundo, donde nosotros nos rodeamos. La buena semilla, los hijos del reino. ¿Ya? ¿Seremos buena semilla para ser considerados hijos del reino? Por eso tiene que haber una diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Porque el que no sirve, no sirve. Eso no es mío, eso lo escuché de algún lado. Pero el que no sirve, no sirve. La cizaña son los hijos del mal. Son los que permanentemente, ¿cierto?, andan sembrando discordia, disputas, y no se preocupan de buscar lo bueno, sino que siempre buscar, también como se dice, la quinta pata al gato. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. Aquí está claritamente hablando. Porque dice, no, si el diablo no existe, es una alusión. Y aquí dice que siembra la semilla es el diablo, y lo dice Jesús escrito ahí. ¿Ya? Y el diablo siempre nos rodea. ¿Cuándo va a actuar? Cuando nosotros le dejemos actuar. Porque el que ha entregado su corazón al Señor Jesucristo está guardado. En el Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. ¿Cuándo no nos va a tocar? Cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y en estos tiempos es muy necesario estar debajo de la sombra del Omnipotente. La siega es el fin de los siglos. Muchos estaban esperando que la cosa cambiara, pero entre los celotes, entre aquellos que estaban en contra del Imperio Romano, entre aquellos que estaban en contra de los emperadores, entre aquellos que estaban luchando por llevar el Evangelio, pasaron muchas aflicciones. De hecho, los mismos discípulos, muchos de ellos murieron en forma que de solo escucharlo y de solo saberlo, nos llega a dar escalofrío. Imagínense, a uno le cortaron la cabeza, a otro lo pusieron con la cabeza hacia abajo, pero murieron por el Maestro, murieron por el Maestro, murieron por llevar la buena nueva. Y ellos fueron elegidos por el Señor, con pinza, con pinza. Pero ahora el Señor nos da la oportunidad de ser seguidores del Maestro. Los segadores son los ángeles. Los segadores son los ángeles. Los enviados, aquellos que el Señor va a enviar a buscar en el tiempo de la siega. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Quiere el Señor ayudarnos en este tiempo a tener paciencia con todos los acontecimientos, con todas las cosas que están ocurriendo. Ya van varios meses, no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero lo que sí sabemos es que el Señor va a cuidar a su pueblo. El Señor va a guardar a los suyos. Estimado hermano, no desmaye la fe. El Señor, que prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, estará porque Él lo dijo. Y su palabra es verdad. En 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y la manifestación de Jesucristo puede hacerla usted. Usted puede hacer la diferencia. Cuando usted siente que a su vecino, a su amigo, le falta algo, y va, toma un poco de arroz, un poco de harina, o tal vez un poco de fruta, de verdura, y le comparte de lo que es suyo, usted hace
la palabra verdad. No solamente ora lo que el Señor pone en su corazón. Y en estos tiempos la iglesia hace esa labor en la forma, en la manera que lo pueda hacer. Vuelvo otra vez a decir: el que tiene oídos para oír, oiga. Y a veces nosotros mismos desobedecemos las órdenes que nos dan nuestras autoridades. Y nos sacamos la mascarilla y caminamos por todos lados y no queremos obedecer las órdenes. Y ahí está la humildad. Ahí está la humildad. El Señor nos manda a obedecer. El trigo debe ser probado para ver si realmente es trigo. Y como no podemos solo seguir en este mundo donde ha aumentado la perversidad y la sensualidad, debemos seguir predicando el Evangelio a los necesitados. Y para anunciar su mensaje, debemos pedirle a Dios que nos ayude todos los días para que nos dé amor, fe, paciencia, humildad, fortaleza, ya que Jesucristo nuestro Señor, el cual nos trae de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la resequedad a los manantiales, nos llena del gozo en su presencia. Y Él se agrada de ello. Como lo dice en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En resumen, la parábola nos indica de que ya sea con quien estemos, tiene que haber una diferencia. Y que al Señor le corresponde separarnos. Nosotros sigamos adelante, hermanos, siga adelante, haciendo la buena voluntad. Porque, tal como dice esta palabra, y vuestro gozo sea cumplido. Oremos al Señor. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser trigo, ayúdanos a tener misericordia, ayúdanos a ser ejemplos de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por no haber cumplido tal vez todo lo que tú dices. Pero en este día, tu gracia nos renueve, tu gracia nos ayude y nos levante. En el nombre de Jesús. Amén. Esta noche yo he sentido tu presencia. Esta noche yo he pensado en ti, Señor. Esta noche es una noche muy especial. Esta noche compartí todos mis sueños. Esta noche te entregué mi corazón. Esta noche es una noche muy especial. He orado y he cantado con mucha fidelidad. He sentido y he querido amarte mucho más. He callado muchas veces para oír a los demás.
Amados hermanos, que el Dios que creó los cielos y la tierra nos bendiga y nos proteja. Que el Dios que hizo la luz y puso el amor entre las personas nos llene de paz y justicia. Que el Dios que hizo las plantas, los animales y quiere nuestro bien, nos nutra con su amor y nos dé su sabiduría para cuidar esta tierra en que vivimos. Que este mismo Dios que separa el trigo de la cizaña nos permita aceptarnos y amarnos los unos a los otros en toda unidad. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con su pueblo, hoy y siempre. Amén. cielo se postra